Estimados amigos, nuestro enfoque de hoy se va a centrar en el sistema monetario internacional, el cual se puede definir, si así se quiere, como el conjunto de normas a través de las cuales se rigen las transacciones o las interrelaciones financieras del mundo occidental de hoy. Quizás un buen comienzo para nuestra conversación es las decisiones que se tomaron en la reunión histórica de Bretton Woods, un pueblo del estado de New Hampshire en los Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, cuando ya se veía o ya se perfilaba el triunfo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. A esa reunión asistieron básicamente todos los países aliados, gran parte de los países latinoamericanos estuvieron presentes en esa reunión, Venezuela entre ellos. Y en la misma, básicamente lo que se discutió o el objetivo de la reunión era establecer las bases, los fundamentos del sistema monetario internacional que iba a regir en las economías occidentales una vez culminada la Segunda Guerra Mundial. En esa histórica reunión, donde estuvieron presentes celebridades de la economía, encabezados quizás el más famoso de todos por el mismo John Maynard Keynes, el famoso economista inglés que encabezaba la comitiva de Inglaterra, se tomaron una serie de decisiones, entre las cuales las más importantes eran las siguientes. El sistema monetario internacional iba a fundamentarse en lo que se denominaba el sistema de patrón oro-cambio, que no era otra cosa sino el establecer que cualquier nación que se acogiera a este sistema podía mantener sus reservas internacionales en distintos activos o en distintas formas. La podía mantener en oro o también las podía mantener en algunas monedas que fuesen convertibles por oro y que por lo tanto fuesen de aceptación universal y que estuviesen consideradas como divisas, las cuales podían, a través de su atesoramiento, constituir o formar parte de las reservas internacionales de ese país. Quizás la divisa más importante que cumplía estos requisitos de convertibilidad por oro era precisamente el dólar, ya que en ese momento, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la economía más poderosa del mundo era la economía norteamericana. Las otras economías europeas habían sido devastadas por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la economía norteamericana no había sufrido destrucción física en su territorio y además era la economía que disponía de unas reservas de oro, de las reservas de oro más cuantiosas en ese momento. Y por lo tanto era la moneda de los Estados Unidos, el dólar norteamericano, el que más seguridad podía dar en cuanto a la capacidad de convertibilidad de esa moneda por oro. Y por lo tanto pues era la divisa por excelencia para que a través de su atesoramiento ello pudiera formar parte de las reservas internacionales de cualquier país que mantuviese una tenencia de dólares importante. La segunda gran decisión o el segundo gran pilar que se decidió en la reunión de Bretton Woods acerca del el esquema mismo de lo que iba a ser el sistema monetario internacional era el que los tipos de cambio que regirían en ese sistema financiero internacional iban a ser tipos de cambio fijo. Y cada una de las monedas tenía que definir su valor en términos de oro. Por ejemplo, el dólar definió que el valor de un dólar equivalía a un 35avo de onza troy de oro. Y por lo tanto, si otra moneda, X, un peso, por ejemplo, de algún país, se definía o definía su valor como un 70avo de onza troy de oro, pues eso significaba que el tipo de cambio entre ese peso y el dólar era de 2-1. Había que dar 2 pesos por el dólar porque el contenido o valor expresado en oro de esas dos monedas así lo determinaba. El valor que tenía el dólar era precisamente de un 35avo de onza troy de oro, porque el precio que se estableció para la convertibilidad de los dólares por oro era precisamente ese, era que cualquier nación o cualquier país que tuviese 35 dólares estaba en el derecho de presentarlo, sus autoridades económicas estaban en el derecho de presentarlo ante las autoridades monetarias de los Estados Unidos, quienes se comprometían a convertir esos 35 dólares por una onza troy de oro. Y ese fue, digamos, el precio a que se estableció la convertibilidad, las posibilidades de convertibilidad del dólar por oro. Y la tercera gran decisión que se tomó en esa reunión de Bretton Woods fue el establecimiento o la creación de dos instituciones fundamentales como eran el Banco de Reconstrucción y Fomento, que luego se
dio por llamar y hoy todavía se conoce como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. La primera organización tenía como función esencial el dar financiamiento, dar soporte financiero para la reconstrucción y para el desarrollo ulterior de las economías devastadas por la Segunda Guerra Mundial, no solamente del lado aliado, sino también inclusive del lado contrario, del lado del eje. Y en segundo término, el Fondo Monetario Internacional, su objetivo central iba a ser el dar asistencia financiera de corto plazo a los miembros que se acogieran al mismo, básicamente para enfrentar problemas de balanza de pagos que tuviesen en un momento dado. Si una economía estaba en una situación de déficit y necesitaba un préstamo para paliar la situación de desequilibrio de su balanza de pagos, podía acudir al Fondo Monetario Internacional en búsqueda o en busca de esa asistencia financiera. Vamos a unos compromisos y al regreso vamos a estudiar qué implicaciones ha tenido, o de hecho ha tenido en su larga vida el Fondo Monetario Internacional, y cómo funcionó este sistema monetario internacional establecido o definido en sus bases más fundamentales en la famosa reunión de Bretton Woods de julio de 1944. Ya volvemos. Decíamos que en la reunión de Bretton Woods, en julio de 1944, se había decidido el establecimiento o la creación del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no era otra cosa que una institución cuya finalidad fundamental, como ya dijimos, era darle asistencia financiera a aquellos países que se acogieran al convenio del Fondo Monetario Internacional para solventar problemas temporales de balanza de pagos. Cada país que manifestara intención de formar parte o de acogerse al Fondo Monetario Internacional tenía que dar una cuota, digámoslo así, un precio para entrar, que era una cuota que se establecía esencialmente por el tamaño de esa economía, por el tamaño de sus niveles de producción, por el comercio que esta nación realizase en el resto del mundo. Y a su vez esa cuota se podía o se debía pagar el 25% de la misma en oro y el 75% restante en moneda local de cada país, el cual era acumulado en el Fondo Monetario Internacional, y esos recursos podían a su vez servir para que estos países pudiesen obtener asistencia financiera en un momento dado a través del Fondo Monetario Internacional. Igualmente se estableció que todas las decisiones que se tomasen en el Fondo Monetario Internacional tenían que ser por voto, pero el voto era proporcional al tamaño de la cuota, digamos, a la importancia que cada país tenía dentro del Fondo Monetario Internacional. Obviamente, cuando se sumaba la cuota de los países industrializados, de los países más grandes del mundo que se acogían al sistema monetario internacional, esto obviamente hacía que los votos de esos países o de muy pocos países prácticamente dominaban en forma absoluta la votación. Y no solamente eso, sino que el país más grande, como eran los Estados Unidos, que tenía un porcentaje de la cuota total sumamente elevada, con la simple votación de los Estados Unidos se podía inclinar la balanza en uno u otro sentido en la decisión que se fuese a tomar. Esto obviamente fue inclusive criticado en las discusiones de Bretton Woods porque se le daba demasiado poder, casi un poder de veto, un poder de interferencia a los países más poderosos, y esto el propio Keynes en las reuniones de Bretton Woods lo criticó como algo no conveniente. Sin embargo, privó la posición norteamericana, que era precisamente la que proponía este tipo de votación proporcional al tamaño de la cuota, y desde entonces a esta parte hemos visto la razón que tenía John Maynard Keynes en sus apreciaciones en 1944. En el momento en que cualquier país está padeciendo o está atravesando por problemas en su balanza de pagos, por ejemplo, puede acudir al sistema monetario internacional y entonces solicitar asistencia financiera del Fondo Monetario. Esa asistencia financiera puede ser hecha en varios tramos o en varios escalones. Los primeros de ellos no tienen ningún tipo de condicionalidad porque es simplemente el uso de las reservas internacionales que mantiene el país en el Fondo Monetario Internacional, a la cual tiene derecho a utilizarlo en cualquier momento. Pero en las circunstancias, cuando ese país necesita de una asistencia financiera adicional, va a solicitar créditos y asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional, entonces
esa asistencia financiera se le da a ese país con una condicionalidad, condicionada a que ese país implante una serie de medidas de política económica, de políticas de ajuste precisamente orientadas a corregir el desequilibrio de balanza de pagos que está queriendo paliar o manejar a través de esa asistencia financiera. Es algo como si dijéramos, bueno, le doy el préstamo para que usted enfrente momentáneamente o instantáneamente su problema, pero usted tiene que implantar simultáneamente una serie de medidas de política económica orientadas a corregir de fondo ese problema de balanza de pagos que usted tiene. ¿En qué consisten tradicionalmente estas políticas de ajuste que han estado inclusive tan de moda en los últimos años con toda esta problemática de la deuda externa de la América Latina? Básicamente consiste esa receta del Fondo Monetario Internacional en decirle a los países hay que restringir el gasto público, hay que implantar políticas monetarias más bien de carácter restrictivo, que restrinjan, que limiten la cantidad de medios de pago, de dinero en poder del público, que de esa forma entonces baje el poder adquisitivo de la población, se consuma menos, se demande menos y que por lo tanto los requerimientos de producción también sean menores. Al bajar los requerimientos de producción de una economía, pues también bajan los requerimientos o necesidades de importaciones de esa economía y por esa vía, a través de la reducción de las importaciones, se corrige el problema de la balanza de pagos. También puede ser a través de la implantación de políticas racionales dentro de estas economías que se pueda fomentar las exportaciones o ventas externas de estas economías al resto del mundo y de esa forma reforzar el proceso de corrección del desequilibrio externo que se tiene. Pero volviendo nuevamente a nuestro ámbito del Sistema Monetario Internacional, como producto del Sistema Monetario Internacional que se definió en la reunión de Bretton Woods, los Estados Unidos se transformó en lo que se dio por llamar el banquero del mundo. Era el país más poderoso económicamente y a la vez el país cuya moneda propia era de aceptación universal, era una moneda que cualquier país del mundo estaba no solamente dispuesto, sino inclusive ávido de aceptar, porque cualquier país sabía que al disponer de dólares, automáticamente significaba la posibilidad de convertir esos dólares por oro, o sea, era una cuestión como igual a tener oro, pero adicionalmente, al ser una moneda universalmente aceptada y al poder ser utilizada esa moneda en las transacciones financieras con simple transferencias bancarias de órdenes bancarias sin mayores inconvenientes y por lo tanto mucho más fluida, era inclusive hasta más apetecible tener dólares en vez de tener oro. Es por eso que también se dio por hablar de una frase en aquella oportunidad que decía, el oro es hasta mejor tener dólares en vez de tener oro. Esto obviamente le daba una serie de ventajas a los Estados Unidos. Pónganse solamente ustedes a imaginar una situación donde a los venezolanos se nos digan que nuestros bolívares son de aceptación universal en el mundo entero y que no solamente son de aceptación universal, sino que todo el mundo está ávido por tener bolívares. Pues obviamente eso le daría una gran ventaja a nuestras empresas, a cualquiera de nuestros miembros, porque cualquiera de ellos que gane bolívares en Venezuela puede invertirlos, enviarlos al exterior, con ellos comprar o invertir en cualquier parte del mundo y beneficiarse de esa condición de aceptabilidad universal de nuestra moneda. Eso fue precisamente lo que tuvo los Estados Unidos de su lado a su favor desde, digamos, la segunda mitad de los años 40, a lo largo de los 50, 60, etc. Después de culminada la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se puso en práctica el famoso Plan Marshall, que consistió en una asistencia financiera masiva de los Estados Unidos a los países devastados por la guerra, básicamente los países aliados de Europa, pero también Alemania, Japón, Italia, etcétera, los cuales se beneficiaron también de esa asistencia financiera masiva, precisamente orientada a reconstruir las economías afectadas pues, por la devastación, por la destrucción física de la guerra. Esto pues inició un proceso de flujo de divisas o flujo de dólares desde los Estados Unidos a las economías europeas, a Japón, etcétera, que luego de culminado pues ese proceso inicial de reconstrucción y fomento de estas economías, siguió o continuó simplemente porque las compañías norteamericanas, los norteamericanos veían que al disponer ellos de una divisa universalmente aceptada, ellos podían invertir con su propia moneda en cualquier parte del mundo. Comenzó, por lo tanto, una inversión masiva de los Estados Unidos en Europa, en Japón, de ahí entonces el establecimiento de todas estas compañías norteamericanas que hoy todavía se ven
en esas economías venían estas inversiones, aunque en mucho menor cuantía, a países en desarrollo, a la América Latina y a otros países, precisamente para realizar inversiones con una moneda que ellos mismos creaban y que por lo tanto tenían que beneficiarse. Sin embargo, esos flujos de divisas, esos flujos de dólares que salían de los Estados Unidos a Europa y a otras partes del mundo, no significaban otra cosa que un compromiso financiero de los Estados Unidos para con esos países, porque automáticamente el país receptor de esos dólares sabía que estaba en el derecho de convertir esos dólares por oro. En cualquier momento podía acudir al Federal Reserve, al Banco Central norteamericano, y exigir que le cambiasen esos dólares por oro, que le convirtiesen esos dólares por oro a razón de un precio fijo de $35 la onza Troy de oro. Esto explica entonces ese flujo masivo de dólares hacia el resto del mundo, implica que también los países del mundo iban convirtiendo parte de esos dólares, no la totalidad, pero sí parte de esos dólares en una forma progresiva. De allí entonces que las reservas de oro de los Estados Unidos fueron disminuyendo progresivamente, paulatinamente, al punto de que en 1960 la cantidad de oro que disponían los Estados Unidos era ya equivalente a la cantidad de dólares que estaban en poder de otros países del mundo. A su vez, esa transferencia de divisas, esa transferencia de dólares de los Estados Unidos al resto del mundo, implicaba simplemente una salida de capitales de los Estados Unidos al resto del mundo. Y consecuentemente se contabilizaba en la cuenta capital de la balanza de pagos como una salida. Y eso explica por qué entonces la cuenta capital de la balanza de pagos, donde se registran todo lo que son las transacciones financieras de un país con el resto del mundo, era típicamente deficitaria en los Estados Unidos porque salían mucho más capitales de los que entraban a los Estados Unidos. Sin embargo, esto no tenía mayores inconvenientes para el gran país del norte, básicamente porque si bien su balanza, su cuenta capital estaba en déficit, era contraria en los Estados Unidos, su cuenta corriente, donde se registran pues todo lo que son las transacciones, las importaciones y exportaciones de mercancías y de servicios, era favorable para los Estados Unidos y más o menos la cosa, las transacciones externas de los Estados Unidos se mantenían en balance. Sin embargo, el flujo de dólares continuó año tras año y cada vez más había pues el proceso de conversión de una mayor cantidad de dólares por oro. Y llegó obviamente el momento, sobre todo desde la segunda mitad de los años 60 en adelante, cuando los países europeos comenzaron a preguntarse, bueno, pero ¿hasta cuándo los Estados Unidos va a poder continuar pudiendo honrar ese compromiso de convertibilidad de su moneda por oro? Cuando vemos que las reservas de oro de los Estados Unidos están disminuyendo progresivamente, y no solamente eso, sino que los Estados Unidos cada vez nos inunda más con dólares que vienen a nuestros países para ser invertidos o simplemente para transferencia de divisas hacia el resto del mundo. Y esto en cierto modo hizo crisis en el año 1968, cuando Francia, lideralizada en ese momento por el general de Gaulle, planteó una serie de cuestiones que hizo tambalear por primera vez en sus cimientos al sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods. Vamos a unos compromisos comerciales y al regresar vamos a ver cuáles fueron esas acciones de los franceses, por qué realmente se movieron los cimientos del sistema monetario internacional de Bretton Woods y qué sucedió ulteriormente en este sistema hasta su total aniquilación en la primera mitad de los años 70. Ya volvemos. Decíamos que una de las características del sistema monetario internacional definido en la reunión de Bretton Woods en 1944 era el establecimiento de tipos de cambio fijos. Y de hecho, ese sistema de tipos de cambio fijo perduró a lo largo de la segunda mitad de los 40, a lo largo de todos los años 50 y a lo largo de toda la década de los 60. Y hubo obviamente en algunas circunstancias algunas modificaciones cambiarias esporádicas dependiendo de desbalances que pudieran tener una economía en un momento dado. Si era una economía que estaba en una situación de superávit porque exportaba más de lo que importaba, llegaba un momento en que
tendía a revaluar su moneda, y si era una economía que estaba en situaciones de déficit, es decir, que importaba más de lo que exportaba, ajustaba esporádicamente su tipo de cambio, lo devaluaba precisamente para encarecer los productos del exterior y abaratar sus productos en el resto del mundo, y de esa forma pues corregir ese desbalance del sector externo. Sin embargo, este esquema de tipos de cambio fijo llegó a ser severamente cuestionado a mediados del mes de agosto de 1971, porque en los meses anteriores, o mejor dicho, en los años inmediatamente anteriores, se había ido gestando en la economía norteamericana un proceso de inflación cada vez mayor, todavía bastante moderado, no eran presiones inflacionarias desmedidas, pero sí había un proceso de aumento sustancial de la inflación que hacía que los productos norteamericanos se encarecieran más rápidamente que los productos en el resto del mundo, los productos en Europa, Japón, etc. En consecuencia, eso trajo una situación de sobrevalorización del dólar, porque al mantenerse un tipo de cambio fijo del dólar con respecto a las otras monedas, pues cada vez resultaba más barato para los norteamericanos y consecuentemente más atractivo para los norteamericanos comprar productos en Japón, comprar productos en Europa, que comprarlos en los Estados Unidos, los cuales se encarecían mucho más rápidamente que en el resto del mundo. Pasó algo muy similar a lo que nos pasó a nosotros en nuestra economía cuando establecíamos el tipo de cambio fijo de 4.30 por dólar. Hubo una mayor inflación en Venezuela que en el resto del mundo, y después entonces para todos los venezolanos resultaba mucho más barato comprar en los Estados Unidos que comprar en Venezuela, porque los productos venezolanos se encarecían más rápidamente que los productos norteamericanos. Eso exactamente le pasó a los Estados Unidos a fines de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70. Sin embargo, los Estados Unidos, el bastión del sistema monetario de Bretton Woods, se negó absolutamente a modificar su tipo de cambio, porque la norma establecida en Bretton Woods casi 20 años antes había sido precisamente la de mantener en la paridad los tipos de cambio fijo. Pero obviamente los especuladores, la gente que interviene en los mercados financieros, veía que esa situación era insostenible y estaban previendo que tarde o temprano el dólar se iba a tener que devaluar para corregir esa sobrevalorización. Ese convencimiento llegó en el año 1971, cuando los Estados Unidos por primera vez tuvo un desequilibrio en su balanza de pagos, no solamente en su cuenta capital, producto de aquel flujo permanente y masivo de dólares hacia Europa y hacia Japón y otros países del mundo, sino también tuvo un déficit en su cuenta corriente, es decir, en sus transacciones comerciales, porque los norteamericanos estaban importando más de lo que exportaban. En ese momento los especuladores dijeron: el dólar no se puede sostener, el dólar va a tener que ser revaluado, y por lo tanto vamos a aprovecharnos de esa situación que la vemos como ineludible. ¿Qué hicieron los especuladores? Pues simplemente convertir sus dólares por las monedas más fuertes o que se preveían que se iban a revaluar con respecto al dólar. Si Alemania, si Japón o si otros países de Europa tenían una situación de superávit con respecto a los Estados Unidos, porque le exportaban mucho más a los Estados Unidos de lo que importaban de ese país, pues era obvio pensar que si bien el dólar se iba a devaluar, las monedas europeas y la moneda japonesa se iba a revaluar, es decir, iba a ganar valor. Por lo tanto, lo que había que hacer era salir de los dólares y convertirlos al tipo de cambio fijo por marcos o por libras esterlinas o por francos franceses, francos suizos o yenes japoneses, simplemente porque eran estas monedas las que iban a ganar valor. Eso entonces hizo aparecer una oleada especulativa desproporcionada en los mercados financieros internacionales, que prácticamente llegó a su culminación el 15 de agosto de 1971, cuando los Estados Unidos, todavía negándose a modificar el tipo de cambio del dólar con respecto a las otras monedas, estableció un impuesto a todos los productos que se importaban en los Estados Unidos del 20%. Esto obviamente equivalía a una devaluación, porque ese impuesto no era otra cosa que el encarecimiento de los productos europeos y japoneses en los Estados Unidos en un monto equivalente o en un porcentaje equivalente al establecimiento de esos mayores impuestos de importación. Sin embargo, los tipos de cambio se mantuvieron fijos, tal como habían sido previamente determinados, y los especuladores sabían: esto es insostenible. El dólar va a seguir devaluándose, por lo tanto, durante el segundo semestre de 1971 continuó la oleada especulativa de conversión de dólares por monedas europeas por yenes japoneses, hasta que en el mes de diciembre de 1971
se celebró una reunión en el museo, o mejor dicho, en el Instituto Smithsoniano de Washington, de donde salió un acuerdo que es el famoso acuerdo Smithsoniano de diciembre de 1971, donde se reconoció y de hecho se devaluaron estas monedas, es decir, se modificaron los tipos de cambio reconociéndose que efectivamente el dólar tenía que ser devaluado, se devaluó en un 10%, mientras que las monedas europeas y el yen japonés se revaluaron en aproximadamente, en un porcentaje que oscilaba entre el 16% y el 10% aproximadamente. Vamos a concluir nuestro enfoque de hoy en este estadio para continuar con este interesante tema en nuestro siguiente programa. Vamos a ver en ese siguiente programa qué importancia o trascendencia tuvo este acuerdo smithsoniano, qué sucedió ulteriormente, fue posible para estos países mantener o preservar sus esquemas de tasas de cambio fijas o no, y cuál ha sido la evolución que ha tenido el sistema monetario internacional desde el principio de la década de los 70 hasta nuestros días. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Siga con Clásicos Dominicales.